En este video vamos a hablar de los aceros. En primer lugar, el concepto de metalurgia. La metalurgia es la obtención de minerales y su tratamiento. Y el tratamiento implica la producción de aleaciones, entendiendo aleaciones como la mezcla sólida homogénea de dos o más metales o de uno o más metales con algún elemento no metálico. Ese es el principio fundamental. Entrando un poquito más en detalle, en las aleaciones podemos decir que están constituidas por elementos metálicos como el hierro, el aluminio, el cobre y el plomo, pero que pueden contener algunos no metales como el fósforo, el carbono, el silicio, el azufre o el arsénico. Para su fabricación en general se mezclan los elementos llevándolos a temperaturas tales que sus componentes se fundan, es decir, son procesos de fabricación en hornos de alta temperatura para lograr esa fusión de los componentes y luego su posterior enfriamiento. La clasificación esencial de las aleaciones son dos y se basan en el hierro, las ferrosas y las no ferrosas. Está claro que las ferrosas se basan en el hierro, pero llevan ciertas cantidades de otros metales como manganeso, níquel, vanadio, cromo, cobalto o algunos no metales como carbono, fósforo, silicio o azufre. Por consiguiente, las no ferrosas son aquellas que se basan en otro metal. Las más usuales, el cobre, el plomo, el aluminio. Nos vamos a concentrar entonces en las aleaciones ferrosas, donde el principio fundamental va a ser el hierro y el componente que lo acompaña va a ser el carbono. De ahí surge la definición genérica de acero como la mezcla de hierro con carbono. Cuando se le añaden otros elementos adicionales para lograr propiedades diferentes, entonces estamos hablando de aceros aleados. Hay que entender que aquí estamos entrando a una serie de conceptos y nomenclatura muy propia de la metalurgia. No nos preocupemos si hay una aparente contradicción semántica al decir acero aleado, porque por definición el acero es una aleación. Pero lo que se está refiriendo al acero aleado es que lleva otros elementos adicionales al carbono en cantidades significativas. Cuando el acero solo lleva hierro y carbono, se le suele llamar acero al carbono, aun y cuando pueda tener pequeñas trazas de algún otro componente. Para estudiar las aleaciones y comprender sus tratamientos térmicos, sus usos, sus propiedades mecánicas y físicas, los metalúrgicos han diseñado una forma de expresión que se llama diagrama de fases. Un diagrama de fases es una especie de mapa, diagrama, donde se describen las diferentes fases que pueden tener las aleaciones, entendiendo aleación como una solución en estado sólido. Eso implica entonces que tenemos que tener bien claro qué es una fase. Una fase es entonces un área o una composición, una parte del material donde los átomos que forman la microestructura tienen el mismo arreglo atómico, o sea que tienen la misma forma de microestructura. La fase también tiene la misma composición química en todo su volumen y como consecuencia de las dos anteriores presenta las mismas propiedades físicas. Además debe tener una interfase definida con su entorno. Esto es lo que determina entonces lo que se llaman fases. No estamos hablando de combinar elementos químicos, sino que son arreglos atómicos, composiciones químicas constantes dentro de una cierta porción de un determinado material. Para dibujar un diagrama de fases, los metalúrgicos hacen una gráfica que se llama diagrama de fase, en este caso el acero al carbono, y aquí tenemos el resultado de lo que sería un diagrama de fases de acero al carbono. Vamos a estudiarlo detenidamente porque puesto así, de manera visual, pues realmente no se entiende. Tenemos que tratar de entender qué son todas estas líneas. Llevemos entonces el análisis paso a paso, siempre con el diagrama de fases acero al carbono. En el eje X, lo que se presenta es porcentaje de carbono, y en el eje Y, temperatura. En este caso, grados centígrados, pero podrían ser grados Fahrenheit.
Luego se ven una serie de líneas. Ustedes pueden visualizar acá que hay una línea horizontal, aquí hay otra línea horizontal, una medio diagonal y una serie de, aquí hay otra diagonal y una serie de líneas curvas. Todas esas líneas vamos a tratar de interpretarlas, pero que básicamente corresponden a interfaces, es decir, divisiones que separan unas fases de otras. Evidentemente, este diagrama no sale de una deducción matemática ni tiene ecuaciones que podamos deducir, sino que son datos empíricos que se han venido produciendo a lo largo del tiempo en la industria metalúrgica, donde se han combinado diferentes porcentajes de carbono a diferentes temperaturas, es decir, el proceso de fundición que hablábamos antes, y su posterior enfriamiento. De hecho, vamos a hablar ya dentro de un ratito que este diagrama de fases, vamos a llamarlo diagrama de fases en equilibrio, cuando ese enfriamiento se hace de manera lenta. Eso es crucial para el desarrollo de las diferentes propiedades físicas y mecánicas de los materiales. Entonces, la primera gran definición que tenemos a partir de este diagrama es lo que vamos a llamar acero y lo que vamos a llamar fundiciones, también llamado hierro fundido. Básicamente, digamos, el punto divisorio de lo que es un acero y lo que es un hierro fundido se basa en el porcentaje de carbono que está en el orden de el 2%. Entonces, cuando tenemos menos del 2% de carbono en una aleación, estamos hablando que a esos materiales le llamaremos aceros, y si es más del 2% se le llama hierro fundido o fundiciones. También importante recordar, ya lo hemos discutido en el estudio de los fundamentos de ciencia de los materiales, que el porcentaje en peso se calcula con el cociente de la masa de carbono dividido entre la masa total, que es carbono más hierro, multiplicado por 100. Es decir, esa misma expresión que ya hemos estudiado está graficada en este caso en el eje X. Entonces, aceros y hierro fundido son entonces la primera gran división que tenemos en el diagrama de fases. Luego aparece una interacción de estados de la materia, en este caso líquido y sólido. Ven ustedes acá que hay una línea horizontal y luego una línea vertical, una diagonal, perdón, que establece lo que vamos a llamar línea de sólido. A esta temperatura de 1147 grados, pasando esa temperatura, se comienza a presentar el estado líquido de la materia, y aquí vamos a ver que hay una interfaz que se mezcla líquido con sólido, que sería como una especie de pasta. Abajo de esta línea de sólido, pues todos los materiales son sólidos. Luego aparecen unos nombres un poco extraños, no se preocupen, son nombres que los metalúrgicos han ido dando históricamente a estos materiales, donde aquí en el extremo derecho de la gráfica aparece el nombre cementita, a la izquierda el nombre ferrita, que se abrevia con la letra griega alfa, por aquí en medio el nombre austenita, con la letra gamma, y estos nombres corresponden a fases. Es decir, no estamos hablando de un material distinto, estamos hablando siempre de acero, es decir, hierro más carbono. Solo que dependiendo de la composición de peso de carbono y la temperatura, van formándose diferentes fases. Entonces tenemos una fase que se llama cementita, otra que se llama ferrita, otra que se llama austenita, que son como las fases, llamémosle, esenciales o básicas de un acero. Sobre todo que si ustedes observan a temperatura ambiente, que estaría aquí representada abajo de 600 grados, aquí el dibujo pues evidentemente debería ser más alto, llegar hasta 0 grados, pero aquí lo que está diciendo es que temperaturas abajo de los 720 grados, digamos, a temperatura ambiente, pues lo que vamos a tener son la fase cementita, la fase ferrita, y luego una combinada que vamos a discutir ya dentro de un rato. En otras palabras, la austenita solo aparece después de
727 grados de temperatura. ¿Y cuándo ocurre esto? Ocurre en el proceso de fundición, es decir, cuando se está fabricando el acero o en un incendio. Ok, entonces, la cementita, o sea, esos tres que hemos hablado, cementita, ferrita, austenita, la cementita es un carburo de hierro, se escribe Fe3C químicamente, con un contenido fijo de carbono de 6.67, no tiene propiedades metálicas, es más bien dura y frágil, y tiene una microestructura ortorrómbica. También es interesante observar que cuando estamos haciendo estas combinaciones hierro, carbono, no son proporciones muy grandes. No sé si observaron acá en la gráfica que estamos hablando del orden de 6.67% de carbono, es decir, no es una gran cantidad de carbono. Son cantidades relativamente pequeñas y ya vamos a ver que la variación de esas cantidades a lo largo del eje X nos va a hacer cambiar drásticamente las propiedades físicas y mecánicas. De hecho, observen que estamos hablando del 2% nada más de carbono para tener un acero. ¿Okay? Y entonces, la ferrita es una microestructura BCC que se encuentra al lado izquierdo del diagrama de fase acero al carbono. Es relativamente dúctil y magnética. Por otro lado, la austenita, que es la que tenemos ya a temperaturas mayores, tiene microestructura FCC y presenta menor suavidad y ductilidad que la ferrita. Es una fase no magnética, pero tomamos en cuenta que ya se ha producido a temperaturas muy, muy altas. Entonces, esos son los tres nombres claves: cementita, ferrita y austenita. Sin embargo, ustedes ven en el diagrama de fases que la austenita está a temperaturas muy altas y que pues evidentemente no es un material que vamos a utilizar. Y aquí, en esta zona entre la ferrita y la cementita, si ustedes ven acá todo este espacio, todo este rango de porcentajes de carbono en temperatura ambiente, pues lo que tenemos son cementita y ferrita, pero de repente acá hay una interfaz donde se está produciendo ferrita y austenita. Ya es un material, una combinación de dos fases. Igualmente, cuando estamos acá en esta otra zona, donde tenemos austenita y cementita, es decir, se van combinando las fases. En una misma microestructura aparecen dos fases distintas. Y acá arriba, en la parte más alta del diagrama, aparece el líquido. No estamos hablando de agua, estamos hablando del metal fundido en una condición tan fluida que ya llegó al líquido. Y llegó al líquido porque estamos hablando de temperaturas arriba de 1147 grados. Entonces, repitiendo para poder comprender todos estos nombres un tanto extraños que son metalúrgicos, tenemos por en una parte a nivel de temperaturas bajas, fases de ferrita y cementita. A medida sube la temperatura aparece la austenita, en este caso combinada con cementita. Por acá, en cierto rango de los aceros, se combina la ferrita con la austenita. Y luego vamos a ver qué ocurre en estas otras fases a temperaturas más elevadas. Como era de esperarse, en esta zona ya más elevada, cuando estamos cerca de los líquidos, entonces lo que empezamos a tener acá es una combinación de cementita más líquido y de austenita más líquido, es decir, una especie de pasta de austenita y del otro lado una especie de pasta de cementita. También aparece a temperaturas bien elevadas un tipo de ferrita diferente a la que teníamos a temperaturas bajas. A temperaturas bajas le llamamos ferrita alfa, a temperaturas más altas se llama ferrita delta. Esa ferrita delta es entonces una
solución sólida a altas temperaturas con microestructura BCC, con temperaturas arriba de 1495. Luego aparecen unos puntos que tienen también unos nombres para nosotros en ingeniería civil un poco extraños. Acá hay un punto identificado con la letra C que se llama punto eutéctico, que lo que hace es producir de manera inmediata una fase que se llama Lede-Burita, ya vamos a ver más en detalle qué es, y aquí abajo se produce un punto eutectoide que lo que hace es precipitar la austenita en otro tipo de fase que es una combinación de ferrita y cementita que se llama perlita. Veamos un poco más esos conceptos. El punto eutéctico es un punto en el cual todo el líquido se transforma instantáneamente en sólido. Se produce entonces una mezcla de fases de austenita más cementita, que al enfriarse producen una matriz de cementita con glóbulos de austenita. O sea, recuerden que esto está a temperaturas bien altas, pero bajando una línea vertical acá, llegaríamos a que corresponde a un porcentaje de carbono del orden de 4.3, es decir, cuando se da esta combinación de 4.3% de carbono a una temperatura 1147, se produce la Lede-Burita, pero una vez que esto va enfriando, al llegar a temperatura ambiente, la Lede-Burita se mantiene, ¿verdad? Y es tiene propiedades diferentes ahora. Ok, por otra parte, el punto eutectoide es un proceso en el cual durante el enfriamiento la austenita se convierte en dos sólidos también mezclados que serían en este caso una fase que se llama perlita. Esa perlita no es más que la combinación en cierta proporción, es decir, en 0.8 prácticamente por ciento de carbono, produciéndose ferrita y cementita. Entonces la perlita es una fase que resulta de la reacción eutectoide del acero. Esta reacción eutectoide permite que la austenita en estado sólido se transforme inmediatamente en ferrita y cementita, evidentemente en estado sólido, y se le llama eutectoide porque es muy similar al punto eutéctico. Y también la fase a nivel microscopio es muy similar. Si hiciéramos entonces un resumen de este diagrama, todas las fases que se van produciendo, entendiendo que hay algunas que son combinaciones de las otras, tendríamos entonces que a partir del punto eutectoide, que está aproximadamente a 0.8% de carbono, en algunos textos lo ponen 0.76, la verdad que para nosotros como ingenieros civiles esto es relativamente irrelevante. Tenemos el punto eutectoide en el cual primero se forma perlita más ferrita, digo a la izquierda se forma perlita más ferrita, a la derecha del punto eutectoide perlita más cementita, y recuérdense que a partir del 2% estamos hablando de de hierros fundidos y abajo de 2% estamos hablando de aceros. Algunos textos ponen este límite en 2.14 porque coincide con este punto donde convergen varias de estas líneas de interfase. No nos preocupemos y digamos que entre 0 y 0.8, en algunos casos 0.76, esto es un acero hipoeutectoide, entre 0.8 y 2 o 2.14 según el texto, es acero hipereutectoide, y de manera similar ocurre que hay a partir del punto eutéctico, que es el 4.3%, tenemos que aparecen los hierros fundidos, hipoeutéctico y el hierro fundido hipereutéctico. Y observen que se nos combinan acá todos los nombres que hemos venido hablando. En el rango de 2 o 2.14 a 4.3 se forma perlita, pero recuerden que la perlita a su vez es combinación de ferrita y cementita, se forma Lede-Burita y se forma cementita. Cuando ya la temperatura sube, aparece entonces austenita combinada con los otros elementos, cementita y Lede-Burita. Acá tenemos la austenita que se combina a nivel ya de altas temperaturas con líquido, e igual al lado derecho cementita y líquido.
Entonces, todo esto para el metalúrgico significa que variando los diferentes porcentajes de carbono a diferentes temperaturas va obteniendo diferentes fases, y con esas fases se logran diferentes características físicas y mecánicas. Ahora bien, nosotros desde el punto de vista de la ingeniería civil, pues vamos a trabajar a temperatura ambiente. Estaremos trabajando con valores donde estaremos hablando de cementita, ferrita, perlita si está en el protectoide y ledeburita si está en el eutéctico. Sin embargo, aunque de repente uno diga, bueno, ¿y esto a mí para qué me va a servir si no soy ingeniero mecánico, mucho menos metalúrgico? Vamos a ver, en algún ejemplo que les voy a dar más adelante, que cuando se produce un incendio o cuando se produce un proceso de soldadura, nosotros, los ingenieros civiles, podemos estar alterando las características de un acero porque al producir el calentamiento nos vamos hacia la austenita. Y dependiendo cómo se enfríe la austenita, podemos obtener o no estas fases en equilibrio. Entonces vamos a ver que también se obtienen otras fases con nombres igualmente extraños que vamos a ver un poquito más adelante. Síntesis: las fases en equilibrio del acero son ferrita, cementita y perlita, apareciendo también por ahí de repente la ledeburita, y solo se dan cuando se enfría muy lentamente desde la fase austenítica. Entonces, aclarado que es todo este enredo de nombres y de líneas, aceptemos que esto es de la metalurgia. Este diagrama en particular es para el acero al carbono, enfriado de manera lenta, para llegar a lo que se llaman diagramas de fase en equilibrio, donde está la ferrita, que son esos átomos de microestructura BCC, que tiene digamos, unas características de ser suave, dúctil y magnética. ¿Se recuerdan? Está al lado izquierdo, tiene poco carbono. La austenita son esos átomos que tienen la configuración FCC, que tiene menor suavidad y ductilidad, no es magnética y está entonces a temperaturas altas. La cementita, que por cierto también se llama carburo de hierro, es frágil y dura. Tomen en cuenta que ella tiene 6.67% de carbono. La perlita, que es la reacción eutectoide que hablamos, ahí está la composición, y que entonces a partir de eso establecemos los que son los aceros hipoeutectoides, los que tienen menos del 0.80, en algunos textos 0.76, 77, y que aquí pueden ver ustedes cómo, dependiendo de cómo se va enfriando en el proceso metalúrgico, porque eso evidentemente no lo hacemos nosotros, a temperaturas altas, por decir algo aquí, cerca de 900 grados, estamos hablando de austenita. Cuando pasa a este punto D, aparece austenita y ferrita. Aquí lo que tenemos es una representación de lo que sería una vista en el microscopio electrónico, lo que se llama el microscopio cristalográfico. Luego, cuando pasamos un poquito antes o un poquito después de la temperatura, vemos cómo la austenita cambia, y dependiendo de qué tan lejos o cerca esté del punto eutectoide, se forma perlita. Y por supuesto tendríamos siempre la cementita y la ferrita. Ahí dice algo de eutectoide y protectoide dependiendo de dónde se esté formando. Okay. Luego están los aceros eutectoides, que son pasando del punto eutectoide, que aquí lo podemos ver en esta representación gráfica, cuando estamos justo antes del punto eutectoide, todo es austenita. Pasamos un poquito abajo de la temperatura de referencia, que por cierta temperatura en algunos textos dice 727, en otras 723, pero no nos preocupemos. Entonces esto precipita en lo que se llama perlita, que no es más que una combinación de cementita y ferrita. Entonces, dependiendo de la temperatura y dependiendo del porcentaje de carbono, se van obteniendo diferentes microestructuras dentro del mismo material. Observen que no hemos cambiado la composición química, es el mismísimo material. De igual manera, los hipereutectoides, es decir, ya pasando del 0.8% de carbono, tenemos entonces la formación de las, lo que serían siempre cementita,
ferrita y perlita, solo que unas están proeutectoide porque se ha formado después del eutectoide o en el eutectoide. Entonces aquí vemos un punto arriba de la línea de división de la interfaz, a una temperatura arriba de 900 grados, es austenita. Abajo de los 900 grados tenemos austenita con cementita. Pasando la temperatura de referencia, entonces ya tenemos perlita y ferrita y cementita, tal como lo habíamos mencionado. Bien, para un punto de vista más práctico desde el uso de los materiales en la ingeniería civil, nos conviene más una clasificación menos metalúrgica. Si está bien lo de hipoeutectoide, hipereutectoide, está muy bien conocer el concepto por si tenemos que enfrentar un problema metalúrgico o un problema en un acero estructural, por ejemplo, o un acero de refuerzo, que vamos a ver más adelante, pero nos conviene más una clasificación basada en contenido de carbono en términos más sencillos. Acero de bajo carbono, acero de medio carbono y acero de alto carbono. La clasificación del acero que más nos puede interesar desde la ingeniería civil es por su contenido de carbono. Aceros de bajo carbono, de medio carbono o de alto carbono. En el enlace que se indica acá en esta lámina pueden encontrar el proceso de fabricación del acero. Entonces vamos viendo cada uno. Aceros de bajo carbono o de bajo contenido de carbono se les dice también. Son aquellos que tienen un porcentaje en el orden de 0.25% de carbono, es decir, están bastante al lado izquierdo en el diagrama de fase, razón por la cual la mayor parte de las fases que se encuentran en estos aceros son ferrita, aunque puede tener una parte de perlita. Y esto hace entonces que estos aceros tengan propiedades como ductilidad, tenacidad, sin embargo pueden tener baja resistencia. Son fáciles de deformar y son soldables. Eso nos va a interesar en algunos casos de la ingeniería civil. Son los que se producen en mayor proporción por su fácil costo de producción y sus aplicaciones están desde el área de automotriz hasta perfiles estructurales que nos van a interesar a nosotros, lo mismo que láminas y tuberías. Este es entonces el acero de bajo contenido de carbono, muy utilizado en la ingeniería civil. Luego está el acero de medio carbono. Acá los porcentajes varían entre el 0.25 y 0.6% de carbono, aunque algunos textos dicen 0.20, 0.5. Bien. La microestructura lleva ferrita y perlita. ¿Por qué? Porque ya está más cerca del punto eutectoide. Son buena parte también de los aceros comercialmente disponibles y sus propiedades dependen de la cantidad de ferrita y de perlita que poseen. Aplicaciones en donde se requiere un poco más de resistencia, tanto mecánica como al desgaste, combinado con tenacidad. Algunas aplicaciones de ingeniería civil requerirán aceros de medio carbono. Luego están los aceros de alto contenido de carbono. Estos van de 0.6 a 2.1, que es el límite de los aceros. Eso quiere decir que tienen una cantidad importante de carbono. Recuerden que las cantidades de carbono en realidad no son muy altas. Este 2.1 es el límite entre aceros y hierros fundidos. Algunos textos dicen 2. No importa esa variación para efectos prácticos. Entonces estos tienen dureza elevada y una combinación de ductilidad y tenacidades bajas. Es decir que aquí viene el gran dilema. ¿Quiero resistencia mecánica o quiero ductilidad? Si quiero resistencia mecánica, pues trato de ponerle más carbono, un acero de alto contenido de carbono, pero se me baja la ductilidad. En algunas ocasiones me puede interesar más la ductilidad. Entonces, estos aceros de alto contenido de carbono son más duros, más resistentes, pero menos dúctiles que los aceros de bajo y de medio contenido de carbono. Por eso se usan en aplicaciones como materia prima para herramientas y también para fabricar herramientas de corte cuando se combinan con otros elementos químicos. Bien, el hecho de tener modificaciones de la microestructura cuando se producen los procesos de calentamiento y enfriamiento permiten a la industria metalúrgica realizar lo que se llaman transformaciones de fase. ¿En qué consiste esto?
Las fases en equilibrio son aquellas que vimos en el diagrama de fases, es la ferrita y cementita en los dos extremos, y ahí en el punto eutectoide la perlita. Pero esto se da sí y solo sí estamos hablando de un enfriamiento lento. ¿Y qué es un enfriamiento lento? Es un valor controlado dentro de una planta siderúrgica. No es algo que podamos hacer de una manera empírica o en campo. Entonces, cuando ese enfriamiento no es lento, y lo de lento y rápido es algo que está metalúrgicamente definido, se llama entonces, se producen fases fuera de equilibrio, que no corresponden a esas que hemos estudiado con los nombres de ferrita, cementita y perlita. Y de hecho no aparecen en el diagrama hierro-carbono. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se van a empezar a formar otras fases con nombres también raros, como vainita o martensita. Veamos qué significa este diagrama. ¿Se acuerdan que la austenita es la fase que se forma a temperaturas arriba de los 700 y algo grados centígrados? Si el enfriamiento es lento, se produce ferrita, cementita o su combinación bajo la figura de perlita. Si el enfriamiento es moderado, resulta que ya no se forma perlita, sino que se forma otra. Se llama vainita. Y si el enfriamiento es rápido, se produce martensita. Y si a esta martensita se le vuelve a calentar y enfriar, se llama martensita revenida. ¿Qué va a significar toda esta terminología? Bueno, primero entendamos que estas terminologías corresponden nuevamente a fases, no son otros materiales, no son otras combinaciones químicas, son otras fases. La vainita es una desfiguración de la perlita, pero es más resistente. Entonces se produce al producir más bien un enfriamiento de tipo moderado. En cambio, si el enfriamiento es rápido, se forma una microestructura que ya no es cúbica, sino tetragonal, y tetragonal centrada en el cuerpo. Entonces eso hace que sea mucho más dura, sin embargo también más frágil. Y es entonces la microestructura que se forma por enfriamiento rápido. Voy a poner un ejemplo de nuestra área de ingeniería civil para ir entendiendo que esto sí nos interesa, no es algo que bueno, de hecho sí es de los metalúrgicos y los ingenieros mecánicos, pero algo tenemos que saber. Por ejemplo, cuando se construyen edificios de estructura metálica, muchas veces las conexiones de esas piezas se hacen por soldadura. Y la soldadura lo que hace es generar un incremento de temperatura para poder vaciar el material que va a adherir las piezas, que a través de un elemento que se llama electrodo. Entonces se puede llegar a temperaturas arriba de los 700 grados centígrados. En ese sentido, lo que estamos haciendo es austenizando el acero, es decir, llevando el acero a una fase cuyo nombre es austenita. ¿Qué pasa entonces si luego se enfría rápidamente la soldadura? Estamos al aire libre, no hay control térmico, a lo mejor de repente llueve, y entonces lo que ocurre ahí es que una vez que se enfría, toda esa zona que se ha calentado ya no va a tener las fases originales de ferrita y cementita, sino que se va a formar martensita. Y esa martensita es frágil. Aunque sea más dura, pero es frágil. Entonces, ¿qué ocurre? Hemos generado un punto o una zona de fragilidad que evidentemente va a ser un punto delicado en cualquier funcionamiento estructural de esos elementos. Entonces, a partir de ese concepto de que la velocidad de enfriamiento puede generar fases diferentes a las fases de equilibrio, la industria siderúrgica ha creado o ha definido tratamientos térmicos con algunos objetivos bien específicos. Por ejemplo, yo acabo de decir austenizado. Austenizado significa crear austenita. Entonces, este austenizado, lo que estamos haciendo es llevándolo a una temperatura elevada para después hacerle un tratamiento posterior. A partir del austenizado, podemos hacer un recocido que consiste en enfriar lentamente el acero y entonces, como acabamos de decirlo anteriormente, se generan las fases de equilibrio. ¿Ok? Son los aceros que, si bien es cierto, tienen menos resistencia, tienen mayor ductilidad. Ahora, cuando digo menos resistencia, no es que sean más débiles que el concreto o algo por el estilo. Vamos a ver que el orden de magnitud de la resistencia del acero pues, es alto.
Luego tenemos el normalizado. El normalizado es un tratamiento térmico que consiste en un enfriamiento moderado, siempre a partir de una fase austenizada. Y entonces se va a formar vainita. Y el otro se llama templado, que es al acero austenizado someterlo a un enfriamiento rápido con el objeto, con el propósito de generar martensita. ¿Para qué se puede generar, para qué podrá querer el metalúrgico hacer martensita? Porque acabo de decir que en la construcción de edificios, si calentamos por soldadura una zona, la martensita pues no nos conviene. Sí, pero hay otras cosas de ingeniería mecánica que sí convienen, elementos muy duros, piezas de corte, etc. Luego está el revenido. El revenido consiste en recalentar un acero templado. ¿Cuál es el objetivo? Como sabemos que el acero templado genera martensita y es un elemento frágil, pues entonces se le da otro proceso, que es el revenido, para poder lograr un poco de ductilidad sin reducir significativamente la resistencia. Entonces, hacer un revenido con acero con presencia de martensita pretende hacer nuevamente un poco más dúctil el acero. Ahora bien, pensemos un poco. ¿Podríamos aplicar nosotros un revenido a una zona soldada, a un punto de conexión de soldadura en un edificio de estructura metálica? ¿Será posible que después de que hayamos generado martensita podremos nuevamente calentar y enfriar de manera controlada ese acero para lograr que vuelva a tener cierto grado de ductilidad? Si lo pienso un poco, se dará cuenta que tal vez imposible no sea, pero sí muy difícil. Bien, de ahí que sea tan importante para la industria del acero la templabilidad de un acero, es decir, el que se logre ese proceso que hemos llamado templado. Entonces, se considera que un acero es endurecible cuando es posible incrementar su dureza y su resistencia por medio de un proceso de templado. Un acero es más fácil de templar si se puede formar martensita con un enfriamiento no muy rápido, de modo que se formen grietas, que no se formen grietas ni distorsiones debido al cambio brusco de temperatura. Es decir, no es algo que vayamos a hacer en campos, tiene que ser un tratamiento térmico en plantas siderúrgicas. Entonces, esa templabilidad es la facilidad con la cual se puede formar martensita. Los aceros de bajo contenido de carbono tienen baja templabilidad, es decir, forman martensita con mucha dificultad o simplemente no se puede. De ahí que los aceros de bajo contenido de carbono son los que más utilizamos para hacer estructuras, porque son los que, aunque hagamos ese proceso de calentamiento, pues va a ser más difícil que se logre formar la martensita. Los aceros de alto carbono, o los aceros que vamos a llamar más adelante aceros aleados, esos tienen alta templabilidad, lo que significa que forman martensita con mucha facilidad. Y entonces ahora acabo de introducir otro concepto que es el acero aleado. Parece una terminología contradictoria porque por definición acero ya es una aleación. Sin embargo, como mencioné ya anteriormente, estamos tratando de comprender la terminología de la industria siderúrgica, que está más relacionada con la ingeniería mecánica que con la ingeniería civil. Sin embargo, más adelante les daré algunos ejemplos en los cuales un ingeniero civil puede tener que interactuar con un ingeniero metalúrgico o con un ingeniero mecánico al efecto de resolver problemas que son de la ingeniería civil. Entonces, tenemos que terminar de comprender toda esta terminología y acá tengo un cuadro sinóptico, un diagrama, un mapa mental, podríamos llamarle, con las subdivisiones de las aleaciones metálicas. Vamos viéndolo punto a punto porque de repente todo esto se nos puede volver un poco confuso y la idea no es que lo memoricemos, sino que lo comprendamos. Las aleaciones metálicas dijimos ya hace un rato que pueden ser ferrosas o no ferrosas. Las ferrosas se basan en el hierro y eso nos lleva entonces al concepto de acero. Sigamos por esta línea del acero. El acero, dije hace un ratito que existe el concepto de acero aleado. Entonces puede ser acero de baja aleación o acero de alta aleación.
Pero también acabamos de discutir que el acero puede ser de bajo contenido de carbono, de medio contenido de carbono y de alto contenido de carbono, según los parámetros que establecimos anteriormente y que pueden variar de un texto a otro, pero que es en el orden de 0.2 a 0.25 para el bajo contenido de carbono, de 0.25 a 0.6 medio contenido de carbono y el de alto contenido de 0.6 a 2.1. Entonces, en cada una de estas clasificaciones vemos que hay otra subdivisión. Digamos, el de bajo contenido de carbono, que también se le suele llamar hierro negro, en el mercado lo van a encontrar con esa terminología, se puede dividir en al carbono, cuando solo tiene hierro y carbono, y de baja aleación. A veces se le dice de alta resistencia y baja aleación. Esto significa que un acero al carbono, si se le agregan otros elementos químicos, podemos tener otras propiedades como una alta resistencia. Sigue siendo de bajo contenido de carbono, ¿verdad? Porque por el rango en que se ha clasificado. Luego están los de medio contenido, que si solo tienen hierro y carbono se llaman al carbono, sería un acero al carbono de medio contenido de carbono, o los tratados térmicamente como los mencionados anteriormente cuando hablamos de tratamientos térmicos. Entonces, cuando es acero de alto carbono, podemos encontrar aceros al carbono y aceros para herramienta. Y cuando son aceros de alta aleación, está el acero inoxidable y aceros para herramienta. Este es entonces un gran panorama de lo que serían las clasificaciones de los aceros. Por el otro lado están las fundiciones o hierro fundido, que hay 4 categorías: hierro gris, hierro nodular, hierro blanco y hierro maleable. Vamos a ver más adelante en qué consisten cada una de ellas. Bien, veamos entonces los usos del acero. Primero, el acero de baja y media cantidad de carbono, que es el más usado en construcción. Se ocupa para varillas lisas de acero de refuerzo, muy típicas del área de la construcción, la ven ustedes en la mayoría de las construcciones en El Salvador. Luego están mallas de varillas de acero de refuerzo para el concreto. Y luego el alambre de amarre. Este material es un material relativamente secundario, es el que sirve para hacer amarres entre piezas de varillas de refuerzo e incluso para formar mallas. Cada uno de estos puntos de unión se pueden hacer con alambre de amarre. También están una variante de las mallas armadas de varillas, son las mallas electrosoldadas, que ya son fabricadas de manera industrial. Y también está toda la gama de aceros de refuerzo para concreto presforzado. Más adelante, en alguna otra discusión, hablaremos de la diferencia entre concreto reforzado y concreto presforzado. También el acero de baja y media cantidad de carbono sirve para hacer perfiles. Perfiles laminados como los que vemos en varias edificaciones de la UC, con estas figuras en forma como de una letra I. Ya luego le pondremos el nombre técnico correspondiente, o formas como una especie de letra C, o formas como una especie de letra L. Estos son acero estructural. También hay tuberías de hierro negro y hay tuberías de hierro galvanizado cuando se le hace un proceso de protección a base de zinc, que es el galvanizado. Y tubo industrial y tubo estructural. Sería una gama de productos que incluye también las láminas lisas. Entonces aquí tenemos otro de los usos del acero de baja y media cantidad de carbono. ¿Por qué de baja y media? Porque dependerá de la resistencia, el límite de influencia, las propiedades que se busquen, así será el producto. Ahora, cuando ya se trata de pernos, electrodos y fibras de acero, también hay opciones de utilizar aceros de baja y media cantidad de carbono, aunque también las encontraremos en algunas ocasiones en los aceros de alto contenido de carbono. Interesante que vean esta, que son las fibras de acero para refuerzo, y estos que son los electrodos que sirven para hacer soldadura, y gamas de diferentes pernos, tornillos. Bien. El acero de alto contenido de carbono se usa ya para elementos de alta resistencia. Pueden ser siempre varillas, pueden ser alambres, pueden ser torones. Los torones son conjuntos de alambres.
generalmente usados en concreto preforzado. Puede ser en pernos, en tuercas, en electrodos. O sea, lo que está cambiando acá es el nivel de resistencia que tiene el material. Por otro lado, aparte de los aceros al carbono, dijimos que hay aceros aleados. Estos son ya cuando se necesitan estructuras especiales o instalaciones industriales que requieren materiales como el acero inoxidable, por ejemplo. Ahora bien, el tipo de acero que más usamos en construcción, que son los de bajo y medio contenido de carbono, tienen ciertas características que es importante que las conozcamos. Primero, peso volumétrico. Ya vimos cuando estudiamos microestructuras cristalinas que el acero es una aleación donde el carbono ocupa los sitios intersticiales y que dependiendo del porcentaje de carbono podemos tener variaciones en la densidad teórica. Sin embargo, la densidad experimental, o en otras palabras, el peso volumétrico, varía muy poco con los contenidos de carbono de los aceros de bajo y medio contenido, porque estamos hablando de valores que están por abajo del 0.6%, por decirlo así. Incluso aún llegando a los aceros de alto contenido, estamos hablando de un límite del 2%. Entonces, se conviene, es una práctica muy usual, que se tome un valor estándar de peso volumétrico en el orden de 7.800 kilos por metro cúbico. Este será un valor que usaremos para muchos cálculos de cantidades de materiales. También el módulo de elasticidad, si bien es cierto, se ve afectado por la presencia del carbono, no es incidente y se toma un parámetro bastante estandarizado en el orden de este valor, 2.1 por 10 a la sexta kilos centímetro cuadrado. Observe que es un valor bastante alto. Ahora, en cuanto al límite de fluencia y resistencia, aquí sí encontramos variantes. Y vamos a ver que dependerán de la norma con que se fabrique el acero. Hay dos normas que se utilizan en nuestro medio, que es la norma A615 y la A706. Para cada una de estas normas, recuerden que cada una de estas normas son normas ASTM, ¿verdad? ASTM A615, ASTM A706. Observen que la letra A corresponde a materiales metálicos, especialmente aceros. Ya no estamos utilizando normas que comiencen con la C, que eran las que usábamos en la parte de concreto. Entonces, para cada tipo de acero hay lo que se llama un grado. Está el grado 40, grado 60, grado 75 y aquí en la 706 incluso aparece un grado 80. Ese grado tiene que ver con la fluencia. El esfuerzo de fluencia de un grado 40 corresponde a 40.000 PSI, el grado 60 a 60.000 y así sucesivamente. Que convertido a megapascales, pues tienen aquí los valores y los pueden convertir también a kilos centímetro cuadrado. También asociado al grado del acero está la resistencia mínima última. Si ustedes se recuerdan de la gráfica esfuerzo de formación, tenemos un punto de fluencia y un punto de resistencia última antes de la falla. Entonces, también cada grado del acero tiene establecido un parámetro correspondiente a la resistencia última. Adicionalmente, las normas hablan de un parámetro de elongación, que es qué tanto se deforma una varilla de acero sometida a una prueba de tensión. Entonces, llamaremos a acero para refuerzo del concreto a las piezas que se colocan dentro del concreto y que sirven para incrementar propiedades mecánicas. Básicamente, límite de fluencia y resistencia última. La idea de usar el concreto reforzado es participar de manera conjunta con el concreto de tal manera que el concreto absorba los esfuerzos de compresión y el acero absorba los esfuerzos de tensión. Y así logramos un material de mejor desempeño. El ACI 318, que debe estar el más reciente, este es el anterior, establece los tipos de acero de refuerzo. Las barras de refuerzo corrugado, barras o varillas, deben cumplir con ciertos requisitos y tienen ellos una estandarización. La letra A es acero al carbono y lo asocian con la norma A615.
El tipo B es un acero de baja aleación y se asocia a la A706. Y luego está el acero inoxidable y el acero de rieles y ejes que usamos mucho menos en el área de la construcción en El Salvador. Entonces, los más importantes para nosotros serán el A615 y el A706. Observe que uno es acero al carbono y el otro es un acero aliado de baja aleación. ¿Se acuerdan la diferencia? Decimos que es acero al carbono cuando esencialmente lleva hierro y carbono. Puede ser que lleve algún otro elemento químico, pero en cantidades muy pequeñas. Cuando hablamos de aceros aleados, es que llevan otros elementos químicos para lograr efectos diferentes o particulares. Entonces, las varillas o barras de acero en refuerzo son de forma circular, son especie de cilindros, pero tienen una corruga, si ustedes miran en esta imagen, tienen como unas protuberancias que son precisamente para lograr una mejor adherencia con el concreto. No usamos varillas de acero lisa, salvo la varilla más delgadita, que es la de 1/4, que sí, pues no la fabrican de otra manera. Entonces esto hace que la medición del área no sea tomándolo como quien dice con una cinta métrica, sino a través de parámetros relacionados con el peso volumétrico que establecimos anteriormente, de 7.800. Entonces lo que se hace es medir una pieza de 1 metro, sacar el peso por metro, y de esa manera se obtiene el diámetro nominal que nos lleva al área nominal. Una varilla de acero de refuerzo bien fabricada tiene indicaciones dentro de su mismo cuerpo, viene grabado, por ejemplo, país de origen, ya sabemos que eso se relaciona con el límite de fluencia, la norma bajo la cual se fabrica, el diámetro de la varilla y la identificación del fabricante. Si no encontramos esa información en una varilla de refuerzo, no podemos tener ningún criterio de control de calidad, ni mucho menos de aseguramiento de la calidad. En el mercado, estas varillas se pueden encontrar en piezas de 6, 9 o 12 metros, aunque cuando compramos ya para proyectos grandes, hacemos la compra en peso, tal o por kilogramo. Importante es saber que uno de los cálculos que vamos a usar muchísimo es el número de varillas por quintal. Y aquí me van a disculpar que estemos mezclando unidades de medida y aparezca el quintal. El quintal entendido como 100 libras, no 100 kilos. Y esto es porque en El Salvador tenemos diferentes usos de unidades de medida. Hemos estado hablando de metros cúbicos, hemos estado hablando de kilos y hoy aparece el quintal. Pero esto es por una especie de digámoslo así, costumbre de mercadeo. Entonces, la denominación de las varillas está en función del diámetro al cual se le asocia un código numérico. Y entonces, ese código numérico va a ser el número de octavos de pulgada que tenga esa varilla. Así, por ejemplo, la varilla de 1/4 serían 2 octavos, por lo tanto, es la varilla número 2. La varilla de 3 octavos, pues son 3 veces 1 octavo, sería una varilla número 3. La varilla de media serían 4 octavos, por lo tanto es una varilla número 4. Si lo vemos a la inversa, cuando nos digan varilla número 5, corresponde a 5 octavos. Si nos dicen varilla número 6, significa 6 octavos, que son 3 cuartos. Varilla número 7 será 7 octavos. Varilla número 8 será 8 octavos, que es una pulgada, y así sucesivamente. La 9 será 1 octavo y la 10 1 1/4. Puede seguir aumentando, aunque usualmente en nuestros proyectos llegaríamos quizás hasta la 10, a lo sumo la 12. El área de acero la calculamos en base a este diámetro que le vamos a llamar diámetro nominal, y no es más que aplicar pues una expresión geométrica que ustedes ya conocen muy bien, que sería pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y entonces de esa manera podemos calcular el peso en kilogramos por metro, porque podemos considerar un volumen igual al área de acero multiplicada por 1 metro y luego multiplicada por el peso volumétrico de 7.800 kilos metro cúbico. Y luego por una relación lineal el número de varillas por quintal. Entonces aquí ven ustedes una serie de números que vamos a hacer
la hoja de ejercicios 3 algunos de estos cálculos, pero que deben tener ustedes guardado esta tabla para que cuando ya profesionalmente o incluso el próximo ciclo hagamos cálculos de acero de refuerzo, pues utilicen rápidamente estos valores o lo guardan en su computadora, como quieran. Bien, decíamos que las normas más usadas son la A615 y la A706. La A615 es un acero al carbono y la A706 un acero aleado de baja aleación. Entonces, desde el punto de vista metalúrgico, pues lo que hemos dicho, acero al carbono y acero aleado. Pero ¿qué significa para nosotros en cuanto a usos? Bueno, hay un efecto muy importante y es que el A615 es un acero de bajo contenido de carbono, pero no permite soldaduras porque se produce martensita. Y entonces observe cómo ahora, desde un punto de vista práctico, nosotros podemos entender que una martensita se produce por un austenizado de la zona calentada que ha sido sometido a un enfriamiento rápido. ¿Okay? Y sabemos que la martensita es una microestructura frágil. Y generalmente estos aceros al carbono son de bajo contenido de carbono porque lo que se busca es tener ductilidad, es decir, que hayan deformaciones antes de la ruptura y que permita entonces que los edificios o los sistemas a base de marcos puedan tener ciertos valores de desplazamiento y permitan disipar energía. Por otro lado, el acero aleado a la 706 sí acepta soldadura y en consecuencia podemos hacer calentamientos y enfriamientos, pero la diferencia es que además de carbono, este acero lleva manganeso, fósforo, azufre y silicio. Los metalúrgicos sabrán cómo combinar todos estos elementos para lograr el efecto de soldabilidad de ese acero. Entonces la mayor diferencia. Ahora, el acero de refuerzo en mallas es colocar capas de varillas de acero, una sobre otra, formando una cuadrícula. Todos los puntos de intersección se unen, generalmente con alambre de amarre, si lo estamos haciendo en campo, o con soldadura, si es un proceso electrosoldado. Aquí tenemos algunas imágenes muy ilustrativas de los usos de una malla de acero de refuerzo. Vean, por ejemplo, en este caso, estamos haciendo el entramado o la retícula o la malla de acero de refuerzo para que sirva de base para el refuerzo de una columna. Estas varillas que se miran acá verticales serían las que corresponden a un elemento vertical que llamaremos columna. Estas piezas diagonales son de soporte básicamente y aquí lo vemos ya en obra cómo se vería el proceso de instalación. Entonces, el tamaño de las varillas, el espaciamiento y cualquier otro detalle técnico es criterio del diseñador estructural. Esto no lo inventamos ni el constructor ni el obrero. Por cierto, este señor obrero que está colocando el acero de refuerzo, vamos a conocer con el nombre de armador. Este va a ser el obrero encargado de trabajar todo lo que es el acero de refuerzo. Entonces se deben cumplir los requisitos de la ASTM A184 en todo lo que corresponde a estos elementos. Las mallas electrosoldadas son alambrones de acero. Cuando decimos alambrones estamos hablando del orden de 1/8 de diámetro, o sea, más abajo de la número 2, que se colocan de manera longitudinal y transversal formando la cuadrícula y la intersección se une por medio de una soldadura eléctrico resistente que se trata de un principio de fusión combinado con presión. Evidentemente el acero que se use debe ser un acero soldable. Entonces, ¿cómo se ven estas mallas? Aquí tenemos algunos ejemplos donde la malla que se ha preparado de manera industrializada, en esta imagen, nosotros ya en obra pues la colocamos casi siempre como refuerzo en elementos horizontales tipo losas de entrepiso, que son muy prácticas y relativamente baratas. Luego tenemos el acero de refuerzo en fibras, que son filamentos delgados que lo que hacen es aumentar la capacidad del concreto y del mortero para absorber energía y específicamente capacidad de resistencia a tensión. ¿Para qué?
para minimizar el agrietamiento. Esta sería una alternativa cuando estamos usando un cemento tipo GU en una situación en que estamos casi seguros que vamos a tener agrietamiento. Entonces lo que hacemos es agregarle fibra, en este caso fibra de acero. Cuando veamos materiales poliméricos veremos que también hay fibra de polipropileno. Y aquí está la norma que lo rige, que es la A820. Aquí abajo vemos una ilustración de cómo serían las fibras de acero y cómo se verían dentro de un fragmento de concreto que se ha desmoronado para efecto de ver qué es lo que tiene adentro. Veamos ahora el acero estructural. El acero estructural es usado para soportar las solicitaciones impuestas a la estructura de la cual forma parte, es decir, son elementos que en sí mismos son estructura. No es que vayan unidos al concreto, aunque puede darse una combinación entre concreto reforzado y acero estructural dentro de un mismo elemento, pero esencialmente cuando hablamos de acero estructural son elementos de acero al carbono o aceros aleados de baja aleación o sometidos a tratamientos térmicos que se usan para formar estructuras como esta. Esta es una foto de la construcción del edificio de aulas D de la UCA, pero también pueden encontrar ustedes otros ejemplos ahí mismo dentro del campus, como el edificio John de Cortina, el Martín Baró, el ICAS, el primer edificio de estacionamiento, entre otros. Entonces, el componente principal de este tipo de acero es el carbono, porque es el que determina las condiciones de mecánica, de propiedades mecánicas que se requieren. Por ejemplo, a menor cantidad de carbono, tendremos un acero más suave y dúctil, aunque de menos resistencia. Y esto es consistente con el diagrama de fase que estudiamos anteriormente. Ahora, si a estos aceros se les agrega otros elementos para hacer un acero aliado, tales como el cromo, silicio o níquel, pues se obtienen elementos con algunas propiedades mejores. Para nosotros en la ingeniería civil, lo importante es la designación ASTM. La parte metalúrgica, pues la ven los ingenieros mecánicos dentro de la industria siderúrgica, pero nosotros para poder definir qué material vamos a usar, tenemos que ver que en los planos nos diga esta designación. Y si somos diseñadores estructurales, tenemos que dar esta designación en función del uso y los valores de mecánica como esfuerzo de fluencia y resistencia última a la tensión. Entonces, tenemos los más utilizados en El Salvador, el A36, que es un acero al carbono, el cual lo encuentran en perfiles, barras y placas y sirve para diversas edificaciones, puentes, sean atornillados, soldados o remachados. Y una cosa importante que mencionaba antes es estos valores, los valores de resistencia a la tensión y esfuerzo de fluencia mínimo. El otro tipo de acero que también encontramos con frecuencia en El Salvador es el A572, que ya es un acero de alta resistencia y baja aleación. Vean ustedes que ya no es un acero al carbono. Se pueden hacer siempre perfiles, placas y barras, pero ya es para estructuras que necesitan más nivel de resistencia, por cuanto que podemos tener rangos más elevados de límite de fluencia y resistencia a la tensión. De ahí están las otras denominaciones que pueden encontrarse en los mercados internacionales, pero estas dos son las que más usamos en El Salvador. Una de las formas en que ese acero estructural lo encontramos en el mercado bajo la forma de perfiles laminados. Este término se refiere al proceso de transformación de lingotes de acero a través de una especie de deformación a través de dos rodillos que van girando y le van dando entonces la forma. Estas formas de perfiles laminados están establecidos para nuestro caso en El Salvador y prácticamente en toda Latinoamérica, en todo el hemisferio americano, por el American Institute of Steel Construction, AISC. Y dentro de ellos están los perfiles
W. Estos son los que ustedes ven en los edificios que he mencionado de la UCA. Es una forma, podemos decir que es una forma de I, o si le da vuelta es una forma de H. El ISC lo denomina perfil W. Entonces es una forma doblemente simétrica que tiene mayor espesor en el patín que en el alma, y esto es importante identificar el patín, que serían las partes superior e inferior, y el alma, que es el elemento vertical. Generalmente los patines son los encargados de resistir la flexión a través de fuerzas de tensión-compresión, y el alma para resistir cortante. La designación de un perfil W es esta: WA por B, donde A es el peralte. La ISC trabaja en medidas inglesas, por lo tanto es el peralte en pulgadas. Y B, la segunda denominación, es el peso en libra por pie. Estas son denominaciones AISC, que son con las que generalmente trabajamos en nuestro medio. Luego hay unas variantes del perfil W, que son los perfiles S, HP y M. Si ustedes ven las formas como tal son bastante parecidas a un perfil W. Cambia un poco la geometría entre patín y alma, o en este caso de los HP, donde el alma es más gruesa que el patín, generalmente usada para hacer columnas, y los M, que son, digamos, una designación que está muy limitada por los productores, tiene que ser un pedido especial. La designación es la misma, A por B, donde A es el peralte en pulgadas y B el peso en libras por pie. Luego, a la par de los perfiles W, están los perfiles C, que como su nombre lo indica, parece que fuese la letra C. También tenemos peralte y ceja, y la denominación es muy similar, A por B, donde A es el peralte y B el peso en libras por pie. Una variante de los perfiles C son los MC, donde lo que cambia es prácticamente un poco la geometría y que están limitados en su producción. Y uno de los elementos más usados en El Salvador, pero que no son perfiles laminados, son los perfiles llamados Polin-C. Estos son lámina doblada. No son perfiles laminados, pero por su uso es bien importante que los conozcamos, y se designan también por sus dimensiones. Luego tenemos los perfiles L y los perfiles T, que como su nombre lo indica, tienen que ver con la geometría. Importante ver que en el caso de los perfiles L tenemos tres medidas, A por B por T, donde A y B son las dimensiones y T es el espesor. Una cosa importante es que a estas secciones en El Salvador se les conoce como angulares. Y podríamos poner un ejemplo. Podemos tener un angular de 2 por 2 por 1 cuarto. Y esas serían entonces las medidas de las tres dimensiones del material. De lado, 2 pulgadas por lado y un cuarto de peso. Luego están los perfiles T, no muy usados en El Salvador, porque más bien cuando queremos una T lo que hacemos es soldar dos perfiles L, o sea, dos angulares. Sin embargo, pueden encontrarse. Luego están las barras lisas y placas, que pueden ser, según su geometría, redondas, cuadradas, rectangulares o en forma de placa, también llamadas en nuestro medio pletines. De igual forma, secciones tubulares, es decir, huecas, de tubo redondo, tubo cuadrado, tubo rectangular.
Eso dependerá del uso, de la aplicación, inclusive en elementos no estructurales.